Hay una puerta en tu corazón que nunca has cerrado, pero insistes en no abrir nunca. Detrás de él, el universo espera sin prisas, pacientemente, observando tu danza frenética entre lo que crees que eres y lo que realmente naciste para ser. Hay un silencio que precede a toda la creación, un silencio tan vasto y antiguo que contiene la totalidad de todos los sonidos que alguna vez fueron y serán. Y es este silencio, el sonido de la esencia misma, el que Rumi nos invita a escuchar cuando nos dice: solo despertaréis cuando el silencio deje de estar vacío. Respira, amigo, siente el espacio entre tus pensamientos, el pequeño intervalo de quietud que separa la idea que acaba de pasar de la que está por nacer. Allí, en este pequeño abismo de calma, se encuentra la única verdad que importa. Este camino, que hoy compartimos, no es un camino que se recorre con los pies, sino con el alma. Es un descenso lento y meditativo hacia la fuente que abandonaste, confundido por el eco atronador del mundo. ¿Qué es, después de todo, ese silencio vacío del que habla Rumi? ¿Es la ausencia de sonido? ¿La falta de voces externas? No. El mundo moderno nos ofrece vastas cámaras de silencio físico, pero no podemos llenarlas con presencia. Entramos en habitaciones silenciosas, pero nos llevamos con nosotros la ruidosa caravana de nuestros miedos, ambiciones, comparaciones y arrepentimiento. El silencio que nos rodea está vacío porque el silencio que hay en nuestro interior no ha sido cultivado. Es árido, seco, no regado por la atención. Te alejas del ruido para encontrar la paz, pero el ruido interior, el murmullo incesante del ego insatisfecho, te sigue como una sombra fiel. Es el eco de todas las expectativas incumplidas, de todos los juicios no resueltos, de todas las identidades falsas que nos atribuimos apresuradamente. Rumi, el maestro de la danza invisible del espíritu, entendió que nuestra mayor tragedia no es la falta de amor, sino la confusión sobre dónde encontrarlo. Sabía que todo exceso nace de un alma hambrienta, pero la verdadera hambre es por la presencia misma, por el reencuentro con el ser, que yace dormido bajo el polvo de las preocupaciones cotidianas. Miramos hacia el vasto y colorido horizonte de la vida, y vemos oportunidades de realización, el próximo logro, el próximo cumplido, la próxima posesión, la próxima validación. Nos apresuramos hacia este botín, exhaustos, solo para descubrir que cada objeto ganado no es un refugio, sino un ladrillo más en la prisión del vacío. La mente humana, en su sed de significado, teme al vacío más que a cualquier otra cosa. Ella lo interpreta como una amenaza, como una ausencia, como una muerte. Para escapar de esta percepción de la nada, creamos un espectáculo incesante. Encendemos la televisión, llenamos nuestra agenda, navegamos por la vida de otras personas. Nos hemos convertido en maestros del escape, expertos en la distracción. La quietud se ve como un lujo o, peor aún, como un síntoma de fracaso. ¿Por qué quedarse callado cuando hay tanto que hacer, tanto que lograr, tanto que demostrar? ¿Pero qué estamos demostrando y a quién? Le estamos demostrando al ego que es real, que es importante, que es el centro del universo. Y cuanto más la alimentamos con la harina de la actividad incesante, más crece y más se asfixia nuestra verdadera esencia, el alma que solo susurra. El alma nunca grita, espera la quietud que se revela. Imagínese como una vasija de barro finamente elaborada llena de agua turbia. El silencio exterior es el cese del movimiento, pero si el agua interior está agitada por el barro del ego y la ansiedad, el silencio solo revela la suciedad sin purificarla. El despertar, como sugiere Rumi, ocurre cuando el agua reposa el tiempo suficiente para que el lodo se deposite en el fondo. Es en ese momento cuando el silencio deja de ser percibido como la amenaza de la ausencia y se convierte en la promesa de transparencia, cuando el vacío se llena de la luz misma. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si resuenan con la búsqueda que arde en tu alma, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, un viaje donde el propósito no es llegar, sino ser. El conflicto fundamental de la vida moderna, y quizás de toda la existencia humana, reside en la disputa entre el ser y el tener, entre el silencio y el grito. El ego, esta frágil construcción de quienes creemos que somos, se basa enteramente en la comparación. Él es la voz que nos susurra que nuestro valor se mide por la distancia entre nosotros y nuestro vecino más exitoso. El ego se nutre de la competencia, del impulso de superar, de acumular, de demostrar. Y esta carrera de mente es la antítesis del silencio que cura, cuando intentas superar a todos los que te rodean. En carrera, en espiritualidad superficial, en posesiones materiales, es tu propia alma la que queda atrás, jadeante, olvidada en el camino. El alma no se mueve a la velocidad de las prisas, se mueve al ritmo de la rendición. Rumi nos imploró que abandonáramos el látigo del más, que dejáramos de tratar la vida como una maratón donde el único premio es el agotamiento. Vio, con claridad poética, que mientras perseguimos sin cesar la imagen externa del éxito,
En realidad estamos huyendo de nosotros mismos, temiendo la confrontación con la simplicidad y la insuficiencia de nuestro yo desnudo. El dilema es este: el ego exige ruido para sentirse importante. Si hay ruido, hay acción. Si hay acción, se percibe significado. El silencio, para el ego, es muerte, es la disolución de tu ilusión de control. Cuando llega el silencio, la mente comienza a devorarse a sí misma, busca problemas donde no los hay, inventa dramas, resucita viejas heridas, todo para mantenerse ocupada y así mantener su soberanía sobre el ser. Confundimos el miedo al silencio con la necesidad de compañía. No es la soledad lo que tememos, sino la revelación que trae la soledad. El silencio, despojado de sus distracciones, actúa como un espejo implacable. Nos muestra quiénes somos cuando no desempeñamos un papel social, cuando no reaccionamos a un estímulo externo. Y, para muchos, esta imagen desnuda y cruda resulta insoportable. Preferimos vestir el manto de la ocupación, fingiendo que somos esenciales, indispensables, cuando en realidad simplemente estamos evitando la confrontación con nuestra magnífica insignificancia. La verdadera meditación, la verdadera oración silenciosa, no es un intento de controlar la mente, sino más bien un acto de presenciar su frenesí. Es sentarse al borde del río de los pensamientos y observar la corriente sin lanzarse a ella. El silencio deja de ser vacío cuando se convierte en este campo de testimonio, un espacio acogedor donde observar la ansiedad del ego sin identificarnos con él. Es el punto donde el observador y lo observado se separan. ¿Y cuál es la promesa de Rumi? La promesa es que el despertar no es un acontecimiento grandioso y explosivo, sino más bien una suave realización. La puerta de la conciencia no se abre con estrépito, sino con un crujido suave, casi inaudible, que solo se puede escuchar cuando el ruido interno disminuye. El camino de regreso a ti mismo está pavimentado con rendición. Te cansas, el ego se cansa de correr, la máscara es demasiado pesada. Acumular cosas no trae la alegría prometida, y la comparación constante solo genera envidia y cansancio. Hay un momento de máximo agotamiento espiritual, donde el alma, exhausta y herida, finalmente dice: basta. Este cansancio, paradójicamente, es la primera señal de que el silencio está a punto de llenarse. La fatiga no es un fracaso, es la oración más honesta del alma. Es evidencia de que la estrategia del ego ha fracasado. Es allí, al límite del agotamiento, donde la puerta de tu esencia comienza a crujir, pues el ego ya no tiene fuerzas para mantenerla cerrada. La llave de tu celda estuvo en tus manos todo el tiempo, pero estabas demasiado ocupado luchando contra las paredes para siquiera notarlo. Y es de esta puerta que se abre en la entrega, y del tesoro que encontramos cuando el silencio del corazón finalmente se llena de presencia, de lo que hablaremos a continuación, porque el vacío solo se percibe como tal mientras te resistas a él. Cuando te entregas a él, se revela como la fuente inagotable de la que brotará toda tu verdadera vida. El silencio viene a ti, no para robar, sino para devolver todo lo que has perdido. Y cuando llegue, no estarás vacío, estarás completo. La puerta que se abre cuando el ego se cansa no es de madera ni de hierro, sino de entrega. Es un pasaje moldeado por el agotamiento de la búsqueda incesante de ruido y validación externa. Rumi nos invita, en primer lugar, a reconocer la verdadera naturaleza del silencio que tanto evitamos. No es, amigo mío, la ausencia de sonido en el mundo exterior, sino más bien la presencia ruidosa de nuestros miedos y recuerdos en el escenario íntimo de la conciencia. El silencio que nos aterra es, en realidad, el vacío contaminado, un espacio donde el ego, al que se le impide alimentarse del espectáculo del mundo, se ve obligado a afrontar su propio pantano de incompletitud. El alma, exiliada apresuradamente, confunde quietud con abandono. Cuando nos sentamos y el mundo deja de girar a nuestro alrededor, emerge el inventario no resuelto de nuestras vidas, la culpa que albergamos, los arrepentimientos que rechazan el perdón, las ambiciones incumplidas que se han convertido en espectros del fracaso. Por eso muchos consideran que el silencio es una tortura. No están solos, están en medio de una multitud de fantasmas que ellos mismos crearon, y que solo se manifiestan cuando cesa la distracción. Solo despertarás, dice la sabiduría, cuando este silencio deje de ser vacío, y esto requiere una vigilancia rigurosa sobre lo que llena el espacio entre tu último pensamiento y el siguiente. El verdadero punto de inflexión, el punto de inflexión en el viaje interior, reside en la aceptación paciente de este paisaje desolado. Rumi, el maestro de la danza invisible del espíritu, nos enseña que el buscador primero debe convertirse en un limpiador de su propio hogar. ¿Cómo podemos esperar a que llegue el amante si la habitación del corazón todavía está llena del polvo del ego y de los viejos trastos de la comparación? La quietud inicial, sin embargo, es la escoba
y el trabajo es duro. Es sentarse con malestar, no para analizarlo y comprenderlo, porque comprender es otra trampa más de la mente, sino simplemente estar con ello, como si estuviéramos ofreciendo un asiento a un invitado no deseado que, paradójicamente, es la llave de la puerta. El silencio comienza a llenarse, lentamente, a medida que el miedo a lo incompleto se disuelve en la aceptación de lo incompleto. Cuando dejamos de luchar contra la ausencia y comenzamos a escuchar la respiración sutil de la presencia. Este es el punto crucial. La mayoría de la gente busca el silencio para escapar del ruido. El místico busca el silencio para encontrar la única voz que importa, y esa voz nunca grita. Es un susurro que reside bajo la superficie de los pensamientos, una melodía que solo puede escucharse cuando la orquesta de la ansiedad finalmente deja sus instrumentos. La disciplina de la espera, tal como la enseñan los sufíes, no es pasividad, es una forma de acción profundamente comprometida. Está cavando un pozo. El buscador sabe que el agua está ahí, en lo más profundo del alma, pero requiere de una paciencia inquebrantable para atravesar la tierra seca, la grava de la costumbre y la roca del egoísmo. Cada golpe de martillo, cada momento pasado en quietud donde, aparentemente, nada sucede, es un gran avance. El silencio vacío es el desierto, y es en el desierto donde aprendemos a distinguir el espejismo de la fuente real. Cuando el silencio deja de ser vacío, se convierte en espejo. El corazón, antes nublado por el vapor de las emociones y el polvo de las preocupaciones mundanas, comienza a reflejar una luz que no es la suya, pero que lo atraviesa. Esta es la revelación de la presencia intrínseca. No buscamos algo que esté fuera de nosotros, sino algo que siempre ha estado adentro, oscurecido por nuestra propia agitación. Rumi grita: caminas de ciudad en ciudad buscando lo que ya hay en tu propio patio trasero. El no vacío del silencio es el reconocimiento de este patio trasero. El primer sonido que llena el silencio, paradójicamente, no es un sonido auditivo, sino un sentimiento de profundo reconocimiento. Es el alma reconociendo su origen. Es como si, después de una larga amnesia, finalmente recordaras quién eres. Este despertar no es un acontecimiento explosivo, es más bien la suave luz de la mañana que lentamente disipa la oscuridad de la noche. Es la conciencia de que no eres solo el cuerpo, no eres solo el nombre, y, ciertamente, no eres la suma de tus preocupaciones financieras o sociales. Eres, como dicen los místicos, el observador de todo, el eterno dentro de lo transitorio. La práctica de habitar este silencio requiere que abandonemos la tiranía del propósito. Vivimos en una cultura que exige que cada segundo esté lleno de productividad, planificación o desempeño. El silencio vacío nos confronta con la ausencia de un propósito inmediato, y el ego grita: esto es inútil, estás perdiendo el tiempo. Pero Rumi nos recuerda que el tiempo verdaderamente perdido es el que se dedica a perseguir sombras. El tiempo pasado en quietud es en realidad el único tiempo que se gana, ya que es el único momento en el que al alma se le permite estar. Cuando el silencio se vuelve pleno, se convierte en un portal a la gratitud, no a la gratitud condicionada, estoy agradecido porque recibí algo, sino a la gratitud incondicional, estoy agradecido porque yo soy. El alma, liberada de la necesidad de demostrar su valía, simplemente descansa en la perfección del momento presente. El dolor de la separación, que es la raíz de toda ansiedad y deseo excesivo, comienza a sanar. Porque si el silencio ha sido llenado con la presencia, ¿cómo podemos sentirnos separados? La danza invisible del espíritu comienza cuando el polvo del ego se asienta. El ego es el gran agitador de agua, arroja piedras al lago del corazón, para que la superficie nunca esté lo suficientemente tranquila, como para reflejar la imagen del cielo. En medio del profundo silencio, el lago permanece quieto, y lo que refleja ya no es la imagen distorsionada de nuestras preocupaciones, sino la infinita vastedad del universo, la fuente de donde venimos y a la que regresaremos. Es crucial entender que este silencio pleno no es un final, sino un comienzo. No es el destino, sino el mapa. Una vez que aprendes a escuchar la quietud, la vida se transforma de una prisa desesperada a un diálogo constante. Empiezas a recibir instrucciones, no en forma de órdenes lógicas, sino en forma de intuiciones sutiles, de sincronicidades que parecen mágicas, de una claridad que aparece de la nada, como agua cristalina en un manantial escondido. El vacío se convierte en una cámara de resonancia donde la sabiduría universal encuentra un hogar temporal en tu pecho. Este es el significado profundo de la calma que Rumi ensalza. No es la calma de quien está aburrido o inerte, es la calma de alguien que está profundamente comprometido en un acto de escucha sagrada.
Es la quietud la que revela el orden subyacente al aparente caos del mundo. Quien domine esta escucha nunca se sentirá solo ni indefenso, ya que ha descubierto que el silencio es la lengua franca del universo. Pero aún queda un secreto por revelar, un paso más allá de la mera escucha de la presencia. Es el aire para responderle a ella. La verdadera transformación ocurre cuando el silencio se convierte en diálogo, cuando la quietud deja de ser solo recepción y se convierte en participación activa en el misterio. Y es sobre esta conversación sagrada, la fusión entre el amante y el amado en silencio, que nuestro viaje profundizará más abajo, porque quien se entrega al silencio pleno, descubre que ya no solo está escuchando, está siendo escuchado. Y así llegamos al umbral, llegamos a la cima del camino, donde el suelo bajo nuestros pies se disuelve en certeza y la búsqueda se entrega a la presencia. Has atravesado la inmensidad desértica del silencio, has observado el polvo del ego que intenta volar con vientos inexistentes y has aprendido la diferencia entre el ruido que nos ahuyenta y la quietud que nos revela. Queda pendiente la pregunta final, dulce e ineludible. ¿Qué sucede, Rumi, cuando el silencio finalmente deja de ser vacío? El despertar no es un gran acontecimiento con trompetas y luces celestiales, sino más bien el suave colapso de la ilusión, el momento en que el alma se quita las ropas de mendigo que el ego insistía en llevar. Es la última lágrima que cae, no de dolor ni de tristeza, sino de reconocimiento. Es la alquimia de la presencia, el milagro de la entrega total. El silencio deja de estar vacío porque, en el colmo de su pureza, se llena con aquel que siempre ha estado ahí. El vacío era la puerta. La ausencia de todo lo que pensabas que era importante fue la invitación. La desesperación por la falta de respuestas fue en realidad la mano del maestro guiándote hacia adentro. Y cuando te sentabas en el centro de ese vacío, sin luchar, sin llenarlo de distracciones, sin exigir que el mundo se doblegara a tu voluntad, te dabas cuenta de la gran ironía de la existencia. El vacío no era un agujero, fue la manera perfecta de recibir amor. Rumi nos enseña que el silencio pleno es el susurro del Tauhid, la unidad. Es la comprensión innegable de que no eres una isla separada, una entidad solitaria que vaga por un cosmos indiferente. Eres el cosmos, eres la ola que descubrió que es el océano. El sonido que surge del silencio no es el ruido del mundo, sino la música incesante del ser, la melodía que sostiene a todas las estrellas, el pulso rítmico que anima la vida y la muerte. Solo despertaréis cuando este silencio vibre con el reconocimiento de vuestro propio espíritu. En este estado de despertar, el concepto de yo y otro colapsa. La comparación, que era la tortura constante del ego, se vuelve absurda. ¿Cómo puede competir la mano con el pie si ambos sirven al mismo cuerpo? Ves que el éxito de tu hermano es tu éxito, que el dolor del extraño en la calle es una reverberación en tu propio corazón. Esto es lo que Rumi llamó Ishq, el amor divino que trasciende la atracción y se convierte en la naturaleza misma de tu existencia. El silencio pleno es, por tanto, la quietud que revela la interconexión de todo. No es un silencio de muerte, sino un silencio vivo, palpitante y preñado de potencial. Es el lugar donde la oración deja de ser una petición y se convierte en un estado de escucha. Ya no necesitas llorar, porque sabes que tu propia esencia es la respuesta que estabas buscando. Tu verdadera historia comienza ahora, no en la lucha por convertirte en algo, sino en la aceptación serena y gozosa de lo que ya eres, un fragmento de luz. Cuando el silencio deja de ser vacío, el viaje del buscador termina, pero comienza el viaje del amante. La vida, que alguna vez fue una carrera desesperada, se convierte en una danza invisible del espíritu, donde cada paso, cada error, cada alegría está coreografiada por la suave mano de la providencia. Ya no intentas controlar el río, te conviertes en el río. La confianza reemplaza al control y la entrega reemplaza a la ambición. Este es el gran clímax de la vida, la única victoria que realmente importa. La victoria sobre el pequeño yo, el ego hambriento que nos ha mantenido corriendo en la oscuridad. El silencio que sana es el alivio que busca el alma. Lava el polvo del ego, revelando el claro espejo del corazón. Y en este espejo, ya no existe la imagen distorsionada de quién deberías ser, sino el rostro radiante e inalterado de quién eres. Piensa en el tiempo que desperdiciaste, la energía gastada tratando de ser más grande, más rico y más reconocido. Rumi nos recuerda que todo este esfuerzo fue solo una diversión. La riqueza que buscabas estaba esperando en la quietud de tu jardín interior. El reconocimiento que anhelabas era la mirada del amor desde el ser, que nunca se apartó de ti, incluso cuando tú te alejaste. El despertar es la liberación de la memoria y las expectativas. El pasado es un sueño roto, y el futuro es un vapor que aún no se ha condensado. El único lugar donde late la realidad es el ahora. Y en este ahora, en el silencio que ya no es vacío, encuentras la plenitud. Te conviertes en el recipiente y el contenido, el recipiente y el agua, el amante
amante y el amado. Vivir en este estado requiere una vigilancia suave pero constante. El ego, como una sombra testaruda, intentará regresar, susurrando viejas historias de carencia, miedo y separación. Pero ahora tienes tu herramienta, tu ancla, el silencio pleno. Cuando los disturbios, cuando el mundo o el ruido interno amenazan con robarte la paz, sabes a quién acudir. Simplemente te sientas, respiras y permites que la quietud, que ahora es una presencia tangible, te envuelva. Rumi prometió que el despertar no es un final, sino un comienzo. Es el comienzo de una vida donde cada paso es una oración silenciosa, donde cada interacción es una manifestación de amor, y donde cada respiro es un agradecimiento. Ya no es necesario buscar lo divino en templos o palabras sagradas. Os convertís en el templo y la palabra. Tu vida de vigilia es la propia poesía de Dios. Y así se completa la frase. Solo despertarás cuando el silencio deje de ser vacío. Ahora ya sabes lo que llena. Es tu ser incondicional, tu esencia que danza en el centro de todo. El vacío se convierte en el abrazo del ser, y el buscador se convierte en hogar. Quien vuelve a sí mismo, nunca vuelve vacío. Rumi nos enseñó que el alma florece cuando dejamos de perseguir el mundo. Y ahora te detuviste, ahora estás aquí, en el silencio pleno, donde la separación es solo un recuerdo lejano, y la unidad es tu realidad ineludible. Que estas palabras sirvan como un faro que los guíe de regreso a su refugio más seguro, su propio corazón. Que la quietud que revela te siga hablando en todo momento, y que la voz del alma sea tu única brújula. Si estas palabras tocaron tu alma, si este viaje de regreso al silencio pleno resonó en tu corazón, deja tu comentario a continuación. Comparte lo que sentiste. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Si deseas continuar este viaje interior, descubriendo las profundidades de la poesía y la sabiduría mística que nos llevan a casa, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar. Permanezcan en la presencia, permanezca en silencio, permanece enamorado.